Steven Alan Spielberg, director, guionista y productor de cine. Nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio, en una familia judía. Mi familia es judío. Su madre, Leah Adler, era pianista y restauradora, y su padre, Arnold Spielberg, un ingeniero eléctrico que participó en el desarrollo de las computadoras. Pasó su infancia con su madre en Haddon Heights, Nueva Jersey, y Scottsdale, Arizona. Durante su adolescencia, se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos. El primer corto lo rodó en el restaurante Pinkle Pig Patio, en Scottsdale. En la película se incluía la escenificación de los restos de un accidente de tren preparado con su maqueta Lionel LLC. En 1958 se convirtió en scout y para obtener la insignia del mérito realizó un corto de 8 milímetros de 9 minutos de duración denominado The Final Duel. A los 13 años ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape to Nowhere, Escape a ninguna parte, que se basaba en una batalla en el este de África. En 1964, a los 16 años, escribió y dirigió su primera película independiente, una aventura de ciencia ficción de 130 minutos llamada Firelight, que más tarde inspiraría a encuentros cercanos del tercer tipo. La película, que contó con un presupuesto de $500, se proyectó en el cine local y logró recolectar $501, lo que generó una ganancia de $1. También hizo varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, inspiradas en historias de guerra contadas por su padre. Después del divorcio de sus padres, se trasladó con su padre a Saratoga, California, mientras que sus 3 hermanas y su madre permanecieron en Arizona. Asistió a la escuela secundaria Arcadia en Phoenix durante 3 años y se graduó en la Saratoga High School en 1965. Asistía a la sinagoga cuando era un niño en Haddon Heights y también concurrió a la escuela hebrea entre 1953 y 1957. De niño le fue difícil aceptar la religión de su familia. No soy judío. Y sufrió actos antisemitas durante sus primeros años en la escuela secundaria. Después de mudarse a California, presentó una solicitud para asistir a la escuela de cine University of Southern California School of Theater, Cinema and Television en 3 ocasiones, pero no tuvo éxito. Posteriormente fue estudiante de la California State University, Long Beach, donde fue miembro de la fraternidad Theta Chi. En 1994, la USC le otorgó el doctorado honoris causa y en 1996 se convirtió en miembro del consejo de la universidad. Su verdadera carrera comenzó cuando ingresó en Universal Studios como pasante no remunerado, empleado 7 días a la semana como colaborador del departamento de edición. Hizo su primer corto para su presentación en salas con la película Amblin en 1968, de 26 minutos de duración, cuyo título utilizó después para dar nombre a su productora, Amblin Entertainment. Tras ser contratado por la división televisiva de la productora Universal, empezó a dirigir episodios de series como Marcus Welby, MD y Columbo. Pero el inesperado éxito de la versión para cine de su telefilm Duel, El Diablo sobre Ruedas, lo llevó a estrenar en 1974 su primer largometraje, The Sugarland Express, Loca Evasión. Si bien no fue dado a conocer hasta la posterior exitosa carrera del director, la película tuvo su éxito de crítica y de taquilla. La Universal depositó en él la confianza suficiente como para rodar Tiburón en 1977. Película de gran presupuesto y rodaje extremadamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia e instauró el modelo moderno de superproducción con elevados costes de mercadotecnia y efectos especiales, que en 1977 George Lucas contribuyó a consolidar como las bases del nuevo cine comercial con Star Wars. Desde entonces Spielberg y Lucas mantienen una gran amistad. Spielberg rechazó dirigir Tiburón 2, King Kong y Superman la película para desarrollar aquella historia que había escrito en su adolescencia. Así, en 1977 estrenó Close Encounters of the Third Kind, que fue un gran éxito y lo consolidó como el nuevo Rey Midas del cine de Hollywood. En 1979 llegaría la poco conocida 1941, un intento por incursionar en la comedia que fue un fracaso. Como amantes de las viejas películas de aventuras de los años 20 y 30 de Hollywood, Lucas le propuso a Spielberg escribir una historia con un aventurero arqueólogo como protagonista. El director aceptó el reto y eligió como protagonista a Harrison Ford, quien le había encantado en su rol de Han Solo en El Imperio Contraataca. Por esa misma razón, Lucas se negó en un principio, pero finalmente el actor consiguió el papel del Dr. Indiana Jones. Los Cazadores del Arca Perdida de 1981 estuvo cargada de problemas, pero se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década y revitalizó el género de aventuras. Mientras rodaba esa película, Spielberg decidió
retomar el tema que más le interesaba, el espacio y sus habitantes. Por eso, tras terminar con Indiana Jones, se abocó a lo que para muchos es su obra maestra. En 1982, E.T., el extraterrestre, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, tras superar a Star Wars, hasta que en 1993 la desplazó Jurassic Park, también dirigida por Spielberg. Además de E.T., ese año tenía otro proyecto en mente, Poltergeist. Como no podía dirigir dos películas a la vez, ya que la normativa del Director's Guild of America lo prohibía, se decantó por la primera, dejando la segunda en manos del director de La Matanza de Texas de 1974, Tobe Hooper, a pesar de que el guión lo había escrito Spielberg junto con Michael Grace y Mark Victor, a partir de un argumento propio basado en sus temores infantiles. Aunque Spielberg siempre lo ha negado, fue él quien se encargó de filmar la película entera, ya que no le gustaba cómo Hooper rodaba algunas escenas, y entonces comenzó con algunos consejos de cómo dirigir y de a poco lo fue desplazando, aunque Hooper siempre estuvo presente. En 1983 dirigió y produjo Twilight Zone The Movie, una versión para el cine de la serie clásica de los 50 y 60, creada por Rod Serling. En 1984 dirigió la precuela de Indy, titulada Indiana Jones y el Templo de la Perdición. A partir de ese momento, alternó su faceta de productor con la de director, con mayor éxito en la primera, con ejemplos como Gremlins de 1984 y Los Goonies, El joven Sherlock Holmes o Back to the Future de 1985. Si bien sus siguientes películas no fueron fracasos, El color púrpura de 1985, Empire of the Sun de 1987 y Always de 1989 se alejaron bastante de sus proyectos anteriores. Tras esas tres películas que dejaron mucho que desear para la crítica y la taquilla, aunque no fueron consideradas malas, Spielberg volvería para fin de 1989 con la tercera parte de Indy, Indiana Jones y la última cruzada, que fue todo un éxito, con la incorporación de John Connery como el padre del arqueólogo. Tenemos que agregar que en 1985 incursionó en la televisión con Amazing Stories, que creó y produjo hasta el 87 con 2 temporadas. En 1991 decidió abordar los clásicos de Disney que había visto en su niñez y eligió la historia de Peter Pan. Y aunque su versión de la historia original que quería filmar con actores no pudo hacerse, sí consiguió estrenar su propia versión, que sería una continuación a la historia conocida. Michael Jackson iba a ser Peter Pan originalmente, pero por diversos inconvenientes, el papel recayó en el comediante Robin Williams. Hook fue un éxito, aunque no gozó de la popularidad que tuvieron otras de sus películas. En 1993, Spielberg continuó con su tendencia de estrenar algunos años 2 películas al mismo tiempo, tendencia que inició en 1989 y repetiría en el 97, 2002, 2005 y 2011. La primera de ellas fue Jurassic Park, que revolucionó los efectos especiales en los años 90. También del 93 es La lista de Schindler, por la que recibió un Oscar a Mejor Director y otro a Mejor Película. En 1994, Spielberg junto a Jeffrey Katzenberg y David Giffen fundaron DreamWorks SkyG, estudio responsable de películas como American Beauty, Gladiador, Náufrago, Memorias de una Geisha y obviamente a través de DreamWorks Animation las películas de animación CGI Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar, entre otras. Ese año también, en una coproducción Amblin-Hanna-Barbera, Spielberg llevó al cine a Los Picapiedras, que fue un gran éxito de taquilla. En 1995, junto a otros, fue productor de la película de Casper y en el 97 coprodujo Men in Black. Ese año también estrenó Amistad y El mundo perdido de Jurassic Park, secuela de la entrega del 93, y que sería la última de la franquicia con Spielberg como director, aunque no dejó sus funciones de productor. Al año siguiente eligió regresar a las historias de la Segunda Guerra Mundial, tema recurrente como director y productor tanto en películas como series y videojuegos, con Rescatando al Soldado Ryan, que le valió su segundo Oscar a Mejor Director. Además produjo 2 películas, Impacto Profundo y La Máscara del Zorro. Inteligencia Artificial de 2001 fue otra de sus películas cuestionadas por la taquilla, la crítica y la audiencia, pese a ser una obra homenaje a Stanley Kubrick. Al año siguiente, en 2002, estrenó Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. En ese mismo año también estrenó Minority Report y la miniserie de ciencia ficción Taken. En 2004, Spielberg volvió a entregarle el protagónico a Hanks, esta vez en The Terminal. El director fue destrozado por la crítica y los fans por igual, primero con Múnich en 2005, que retrató el atentado terrorista palestino, conocido como Masacre de Múnich, en los Juegos Olímpicos de 1972. La película no gustó ni a los judíos ni a los palestinos. En 2005 también estrenó La Guerra de los Mundos, que aunque para muchos fue una increíble película que retrataba la versión de Orson Welles, para los defensores de este último y los fanáticos de la versión original no se encontró a la altura. Spielberg, muy fan de los Transformers, tenía la idea de llevarlos a la pantalla grande, al igual que otros productores, como el antiguo ejecutivo Lorenzo Di Bonaventura, así como el jefe de operaciones de Hasbro, Brian Goldner. Esta fuerza creativa detrás de la cinta conformó un Dream Team de la producción hollywoodense. Para cumplir con esta meta y al mismo tiempo dejar satisfechos a los aficionados de Optimus y compañía, Spielberg y su equipo decidieron buscar un director con la suficiente habilidad y experiencia para asumir tal desafío. Es así que pensaron en Michael Bay y aunque en un principio rechazó el proyecto, al enterarse de que Spielberg estaba interesado, se acopló al proyecto de inmediato y en 2007
2007 estrenaron la primera película de lo que se convertiría en una saga. Por ese tiempo, George Lucas lo convenció de volver a la retrasada cuarta entrega de Indiana Jones, bastante cuestionada antes de su estreno, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que se estrenó en 2008 y finalmente no recibió tan malas críticas. En 2011 estrenó dos películas. Primero, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, celebrada por su animación realizada con motion capture, pero ignorada en los Oscars, aunque ganó un Globo de Oro a la mejor película animada. Ha sido un ávido seguidor de Las aventuras de Tintín, que descubrió en el 81 cuando un artículo comparó Raiders of the Lost Ark con Tintín. Su secretario le compró las ediciones en francés de cada libro. Spielberg y su socia productora Kathleen Kennedy, de Amblin Entertainment, tenían previsto reunirse con el creador de Tintín, Hirsch, en 1983, pero el autor murió esa semana y su viuda decidió darle los derechos. Pero no fue hasta su encuentro con Peter Jackson que el proyecto comenzó a prepararse. Jackson, quien había estado durante mucho tiempo fascinado con el cine en 3D, quedó impresionado por los avances recientes en el formato. Spielberg y Jackson se pusieron de acuerdo que una adaptación en imagen real no haría justicia a los libros de historietas y que la animación sería la mejor manera de representar el mundo de Tintín. También en 2011 estrenó otra película bélica situada en la Primera Guerra Mundial, War Horse. Además, ese año también produjo el film Super 8. En 2012 estrenó Lincoln, la película sobre el prócer norteamericano. En 2014 anunció que estaba trabajando en una serie sobre Halo junto con 343 Industries, disponible para los usuarios premium de Xbox Live y solamente a través de una Xbox One. En 2017 dirigió y produjo The Post, Los archivos del Pentágono, y estrenó el documental Finding Oscar. Su siguiente película fue una adaptación cinematográfica de la novela Ready Player One, estrenada en 2018. Ese año también produjo Jurassic World, El Reino Caído y Bumblebee. Por último, en 2021 realizó la segunda adaptación cinematográfica del musical de Broadway West Side Story, de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. No podemos olvidarnos que además, durante la década del 90, produjo dibujos animados como Las aventuras de los Tiny Toons, Fenomenoide, Pinky Cerebro y Animaniacs, que fueron los cartoons más vistos en Estados Unidos en los 90, y también creó la saga de videojuegos Medal of Honor y Boom Blues. Por otra parte, Spielberg no es solamente reconocido por su trabajo en la industria del entretenimiento, sino también por sus acciones de caridad para organizaciones de la Segunda Guerra Mundial y la Righteous Persons Foundation, que destina dinero a varios proyectos judíos. También forma parte de la Junta de Consejeros de la Escuela de Cine y Televisión de la California State University. Spielberg suele trabajar con actores y miembros de la producción de sus películas anteriores. Por ejemplo, contó con el actor Richard Dreyfuss en varias películas: Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y Always. También ha colaborado con Harrison Ford, anteriormente como director del Colegio de E.T. el extraterrestre, aunque la escena fue cortada en última instancia. El actor de voz Frank Welker ha prestado su voz en varias producciones de Spielberg, como Gremlins o su secuela, Gremlins 2 The New Batch, así como The Land Before Time, quien ganó Roger Rabbit, y series como Tiny Toons y Animaniacs. En los últimos años, en varias ocasiones ha trabajado con Tom Hanks en películas como Rescatando al Soldado Ryan, Atrápame si puedes, La Terminal, Bridge of Spies y The Post. También ha colaborado con Tom Cruise en Minority Report y en La Guerra de los Mundos, y ha lanzado el éxito a Shia LaBeouf en 5 películas: Transformers, Eagle-Eye, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Transformers, La Venganza de los Caídos y Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. Spielberg prefiere trabajar con miembros de la producción con los que ha desarrollado una relación de trabajo. Un ejemplo es su relación de producción con Kathleen Kennedy, quien fue productora en todas sus películas importantes desde E.T., o John Williams, quien realizó la música de todas sus películas desde The Sugarland Express, con excepción del Color Púrpura y Twilight Zone The Movie. Spielberg es uno de los cineastas contemporáneos conocidos colectivamente como los Movie Brats, junto a George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, John Milius y Brian De Palma. Spielberg no será un Stan Lee, pero ha hecho cameos en The Blues Brothers, Gremlins, Vanilla Sky y Austin Powers Goldmember, así como pequeños cameos sin acreditar en otras películas. También hizo numerosas apariciones en los dibujos animados de Warner Bros. Como Animaniacs y Tiny Toon, y en el videojuego Ratchet & Clank 3. También participó en el videoclip de su amigo Michael Jackson, Liberian Girl. Entre la lista de premios que Spielberg recibió se encuentran el Distinguished Public Service Award de la Marina de Estados Unidos por Rescatando al Soldado Ryan, el John Huston Award for Artist Rights y el premio a los logros de una vida del American Film Institute. En cuanto a su vida privada, Spielberg estuvo casado de 1985 a 1989 con la actriz estadounidense Amy Irving, y en 1991 volvió a casarse con la actriz Kate Capshaw, a quien conoció durante las audiciones para la película Indiana Jones and the Temple of the Doom. El gran Steven Spielberg nos ha dado horas de entretenimiento y nos hizo babear con muchas de las mejores películas del séptimo arte, y es innegable que se convirtió en uno de los más grandes cineastas de su época, e incluso de la historia del cine. Este fue nuestro pequeño homenaje en el que no hemos escatimado en gastos.
E.T. Go Home.